Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a abordar el día de hoy son los servidores de aplicación. Nos vamos a enfocar en esta primera parte, en los servidores de base de datos, servidores de internet y de correo electrónico, de una manera muy simple. El concepto de servidor de aplicaciones está relacionado con el concepto de sistema distribuido. Un sistema distribuido, en oposición a un sistema monolítico, permite mejorar tres aspectos fundamentales en la aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento. En un sistema monolítico, un cambio en las necesidades del sistema aumenta considerablemente el número de visitas, aumento del número de aplicaciones, etc. Todo esto provoca un colapso y la adaptación a dicho cambio puede resultar catastrófica. Vamos a ver estas características con ejemplos. La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las 24 horas, los 365 días del año. Para poder alcanzar estas características es necesario el uso de técnicas de balanceo de cargas y de recuperación ante fallos. La escalabilidad es la capacidad de crecer un sistema cuando se incrementa la carga de trabajo. Cada máquina tiene una capacidad finita de recursos y por lo tanto solo puede servir un número limitado de peticiones. Por ejemplo, tenemos una tienda que incrementa la demanda de servicio. Debemos de ser capaces de incorporar nuevas máquinas para dar servicio. El mantenimiento tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, depurar fallos y mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la construcción de la lógica de negocio en unidades reusables y modulares. Un servidor de aplicaciones es, de manera concreta, un computador especializado cuyo software entrega servicios a otras computadoras o personas. A los que le llega toda la información se les conoce como clientes. Por poner un ejemplo, lo que se conoce como servidor de ficheros no es más que un equipo que está en el interior de una red y este se dedica a almacenar ficheros o archivos, como los conocemos. Por esto, cualquier otra persona que use esta red puede guardar los archivos en dicho servidor. Otro ejemplo es un servidor de impresión. Este es un sistema que puede gestionar solicitudes de impresión que captan las impresoras. Todo esto por parte de los computadores de la red. Y coloca los documentos en la cola. Y por último, los servidores en redes son dispositivos que pueden manejar el tráfico y te ofrecerán acceso a todos los recursos compartidos entre las computadoras y servidores interconectados. Bueno, ¿qué características deben de tener estos servidores de aplicación? Entre las características que presentan los servidores de aplicación pueden incluir también el middleware, el cual es un software de conectividad que puede permitir la interconexión con varios servicios básicos de red, como por ejemplo efectos de la confiabilidad, la seguridad y los factores de no repudio.
Otras de las características distintivas es que los servidores de aplicación también optan por ofrecer a los desarrolladores una interfaz para la programación de aplicaciones, una API. De esta forma, no tendrán que preocuparse por las particularidades del sistema operativo o por la enorme cantidad de interfaces solicitadas en una aplicación web moderna. Por último, los servidores de aplicación también pueden ofrecer soporte a gran cantidad de estándares, tales como HTML, XML, IOP, JDBC, SSL, entre otras direcciones. Esto puede permitir que el funcionamiento en ambientes web, como lo es el Internet, y también la conectividad a una tremenda variedad de fuentes de datos, sistemas y dispositivos de red. Bueno, pues, ¿para qué podemos utilizar un servidor de aplicaciones? Pues el mejor uso de que se le puede dar a los servidores de aplicación y de sus componentes son los ingresos a Internet a través de portales. Esto permite que las empresas puedan gestionar y divulgar de manera más eficiente su información y datos importantes. También brindan un punto único de ingreso a las personas internas y externas. Es por eso que, teniendo como base de datos un servidor de aplicaciones, estos portales pueden permitir el acceso a información y servicios, por ejemplo, servicios web, todo de forma segura y manejable, desde cualquier dispositivo que disponga. Bueno, pues vayamos a qué tipo de servidores tenemos. El servidor de aplicaciones de Windows Server. Este servidor de aplicaciones se encarga básicamente de gestionar y distribuir todas las herramientas, parches y aplicaciones de los desarrolladores de Microsoft Windows, por lo cual todos los servidores de la empresa son manejados y entregados de esta empresa a los clientes por medio de este servidor. Siguen los servidores de aplicaciones. Estos servidores de aplicaciones tienen la función de ser intermediarios que contienen las aplicaciones web o programadas que se pueden abrir en un sitio de red para que todos los usuarios de la plataforma puedan ejecutar y usar esas aplicaciones sin tener que descargar e instalarlas en sus computadores. Servidores de bases de datos. Estos tienen la función de mantener y compartir todo tipo de bases de datos, como son las recopilaciones de información organizadas y con propiedades ya predefinidas, que podrán proyectarse en tablas a través de la red. Servidores de correo. Estos servidores de correo son un equipo que poseen programas que se dedican a enviar, entregar y almacenar todos los mensajes de correos electrónicos por medio de 4 protocolos establecidos, los cuales son los siguientes. POP3. Este es el más usado en la red. Funciona para poder restablecer el correo desde el servidor entrante y su uso es casi siempre con SMTP, el cual suele utilizarse para enviar un correo por medio de un servidor saliente. El protocolo IMAP es el más reciente de todos, y HTTP es mayormente utilizado por los servidores en línea o servicios como lo son Hotmail. Los servidores web. Un servidor de aplicaciones web tienen la tarea de almacenar todos los documentos en formato HTML, como son imágenes, archivos de texto, scripts
y demás fuentes de información. Por último, se encarga de transferir todo el contenido al navegador que utilice el usuario que lo requiera. En resumen, básicamente hace posible que exista la World Wide Web, o como la conocemos, www, o red informática mundial, por lo cual es un servidor muy importante. Servidores FTP. Este tipo de servidores FTP se basa en un programa especial que gestiona en un equipo de servidor para poder acceder al intercambio asegurado de los datos mediante un singular protocolo de transferencia de ficheros. El uso más generalizado de los servidores FTP tiende a ser almacenamiento web, el cual los usuarios lo utilizan para poder cargar los archivos de su página web. También se utiliza como servidor de copia de seguridad de los ficheros más significativos de una empresa. Los servidores de listas. Estos están construidos para poder repartir mensajes en conjunto, guardar mensajes de forma automática, realizar las operaciones como suscripciones, búsquedas, bajas, entre otras, por lo cual se consideran un motor de búsqueda a nivel de la web. Servidores proxy. Por último, un servidor de tipo proxy se encarga de aceptar el tráfico entrante y tiene la disposición de enviarlo al servidor principal. De esta manera actúa como un intermediario entre el usuario y el servidor culminante. Su función más importante es poder controlar lo que contienen las páginas y poder filtrar las peticiones, optimizar el funcionamiento del tráfico y no permitir accesos no autorizados. Y por último, poder enrutar el tráfico en una red que sea muy compleja. Los VPN, Virtual Red Privada Virtual, que usan muchas compañías para que las personas que laboren en ellas puedan conectarse a distancia, son un tipo de servidor proxy. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estos servidores? Bueno, en conclusión, los servidores de aplicaciones tienen una importancia muy relevante dentro del mundo de la Internet, debido a que básicamente estos son controladores de todo el flujo de la información que existe en la web, por lo cual están a cargo de una tarea gigantesca por el enorme torrente de datos que existe en este medio. Sin estos servidores de aplicación, navegar en Internet sería una tarea caótica, ya que toda la información que nos llega o que queremos enviar no tendrían un control específico, siendo casi imposible realizar simples acciones como enviar un correo. Las ventajas de este tipo de servidores de aplicación es la integridad de datos y códigos. Al estar centralizada en una o un pequeño número de máquinas servidoras, las actualizaciones están garantizadas para todos los usuarios. No hay riesgo de versiones viejas. Configuración centralizada. Los cambios en la configuración de la aplicación, como mover el servidor de base de datos o la configuración del sistema, pueden ser hechos centralmente. Seguridad. Se consideran más seguros estos servidores. Performance. Limitando el tráfico de la red solamente al tráfico de la capa de presentación. Es percibido como un modelo cliente-servidor que mejora la performance de grandes aplicaciones. Seguimos con el servidor de base de datos. Hoy en día, la utilización de bases de datos es algo fundamental en cualquier aplicación.
y por lógica, su uso se ha extendido en las empresas tanto offline como online. Las aplicaciones web y de escritorio se usan para escribir, modificar y recuperar información de forma rápida. Al comenzar a trabajar con bases de datos, nos enfrentaremos a un concepto nuevo, el cual se conoce como servidor de base de datos. Ahora vamos a explicar su concepto, funciones, características y cuáles son los mejores servidores para utilizar en las apps. Un servidor de base de datos, también conocido como database server o RDBMS, Relational Database Management System, en caso de las bases de datos relacionales, es un tipo de software de servidor que permite la organización de la información mediante el uso de tablas, índices y registros. Al nivel de hardware, un servidor de base de datos es un equipo informático especializado en servir consultas a clientes remotos o locales que solicitan información o realizan modificaciones a los registros y tablas que existen dentro de las bases de datos del sistema. En muchos casos desde un web server o un servidor de aplicaciones. Las bases de datos que existen dentro sirven para gestionar y administrar inmensas cantidades de información, como sucede en caso de empresas, instituciones, universidades o bancos, que almacenan datos de usuarios, clientes, tales como direcciones, teléfono, correos, ingresos, egresos, calificaciones, etc. El origen de este tipo de servidores data casi de los años 60, cuando surgieron en la década para comenzar a dar soluciones de manejo y administración de volúmenes de datos grandes para empresas. Más tarde, estos datos comenzaron a compartirse a través de lo que se denomina como clientes de bases de datos. Bueno, te preguntarás cuáles son sus funciones. Si vamos a la función fundamental de un servidor de base de datos, encontraremos que es el servicio que provee de información a otras aplicaciones web o equipos host, tal como se especifica en el modelo cliente-servidor. Mediante el uso de un cliente de base de datos, se puede acceder a la información que se guarda en las diferentes bases de datos. Una vez el cliente ha accedido mediante un usuario y contraseña y nombre del host, se le permite realizar diferentes tareas dependiendo del nivel de privilegios que posea. Algunos usuarios tienen privilegios de administrador y pueden administrar por completo las bases de datos a las que se conectan, mientras que otros usuarios tienen privilegios parciales para solo leer datos, hacer consultas de lectura, también llamado el select. Los motores de bases de datos modernos permiten simultaneidad de consultas, lo que significa que un usuario puede escribir en determinada tabla mientras que otro hace lectura de datos o también escribe al mismo tiempo, todos desde diferentes lugares geográficos incluso. Una vez que el cliente de bases de datos termina la consulta, la conexión con el server finaliza. La disponibilidad de la base de datos depende directamente de que el hardware y el software de base de datos funcione de forma correcta. Por ejemplo, si hay un fallo en el RAM o CPU del hardware que soporta este servidor, seguramente no podrán acceder
o bien si hay fallo que impide que el servidor de SQL inicie correctamente el servicio, también se verá afectado. Bueno, ¿cuáles son los usos más populares de estos servidores? Existen muchos usos populares que se les ha dado a los servidores de base de datos desde su invención. Y vamos a dar algunos ejemplos que tenemos aquí. Es la administración de registros de personas, el uso de software para registros médicos, así como fichas de perfiles de clientes en clínicas, centros de odontología y más, es algo muy común de ver. La administración de documentos sirve para administrar documentos de texto de diversa índole, algo muy usado en las diferentes empresas. Como administración contable e impositiva, el uso de la base de datos de estudios contables mejora el manejo de facturas, pagos de impuestos, gastos, ingresos y egresos. Indexación de sitios web. El caso más popular del mundo es Google, con su inmensa base de datos para indexar, gestionar y modificar los aspectos de sitios web en sus resultados. Servir contenido dinámico. Con el auge del servidor PHP y la programación web, se comenzaron a usar bases de datos para servir datos de foros CMS y administraciones de usuarios, gestiones de contenidos como WordPress y otras cosas más. Un servidor de Internet es un ordenador conectado a Internet que tiene como funciones principales almacenar páginas web, generalmente escritas en HTML, administrar bases de datos y responder a las solicitudes de los navegadores de los internautas. Este ordenador conectado a la red informática funciona ejecutando programas con tareas precisas, por ejemplo, servir páginas web, servir para clientes, etc. Es decir, el servidor de Internet almacena los ficheros que componen una página web y también contiene los diferentes fragmentos que controlan la forma en la que los usuarios pueden acceder a esos ficheros. Además, entre las características principales de los servidores de Internet se encuentra que pueden localizarse por su dirección IP y que también pueden especializarse en función de sus tipos de datos enviados, como por ejemplo datos de clientes, HTML, videos, imágenes, etc. No obstante, es importante conocer el funcionamiento de un servidor de Internet. Generalmente, un navegador pide un fichero vía HTTP cada vez que necesita un fichero de un servidor de Internet. Esto se conoce con el término solicitud HTTP. Así pues, cuando la solicitud espera al servidor de Internet correcto, el servidor HTTP reenvía el documento solicitado denominado respuesta HTTP. Además, el servidor de Internet funciona permanentemente y responde a esas solicitadas mediante los protocolos de red. Hay dos tipos de servidores, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos envían, cuando reciben la solicitud, envían la información de regreso de manera automática sin hacerle ninguna modificación ni actualización. Por otra parte, los dinámicos tienen otra forma de proceder, ya que envían los ficheros o los archivos HTTP actualizándolos antes de regresarlos. De manera de síntesis, en la actualidad se utilizan infinidad de servidores de Internet. Sin embargo, entre ellos los servidores más conocidos son los web, DNS, proxy, Apache, Nginx,
IIS, Microsoft Personal Web Service. Un servidor de Internet se ocupa de responder las solicitudes de los internautas mediante Internet. Este dispositivo informático, como su nombre lo indica, tiene como principal función el servir a los clientes según el principio cliente-servidor. Entre los principales servicios se encuentran el acceso a las páginas web, correo electrónico, almacenamiento de datos, control de acceso, etc. Los servidores de Internet pueden clasificarse como estáticos y dinámicos, así como también según su tamaño y forma como torre, rack y de lámina. Y estos serían, en resumen, los servidores de Internet. Vamos ahora a unos servidores que son muy utilizados, que son los servidores de correo electrónico. Este es el encargado de enviar y recibir mensajes de correo electrónico entre hosts, usuarios o servidores. Entre sus funciones incluyen el procesado de los mensajes, filtrado, almacenamiento, envío, recepción y reenvío de correos. Es una de las aplicaciones más populares en usar el protocolo TCP/IP y que permite en cuestión de segundos comunicarnos con cualquier persona en otra parte del mundo, evitando así escribir cartas, hablar por teléfono o utilizar otros medios de comunicación no tan rápidos. Después de encontrar la definición de qué es un servidor de correo, ahora debemos explorar qué es un MTA, es Mail Transport Agent, o agente de transferencia de correo en español. En palabras simples, un agente de transferencia de correo es un software encargado de transferir el correo, el email, de un host a otro. Dicho de otra forma, un MTA es un sistema de software de aplicación que entrega el email que sale de un servidor hasta otro MTA o MDA remoto. Un MTA entonces se define como un servidor SMTP que usamos. El que recibe datos generalmente es de un MUA o un Mail User Agent para obtener correo y luego enviarlo al destino. Un MUA o agente de usuario de correo es el que recibe el correo y envía el mail usando SMTP a través del MTA y recibe por POP3 o IMAP. Pues teniendo esto en cuenta, es fácil darnos cuenta que existen varios componentes claves cuando hablamos de un servidor de correo electrónico. Está el servidor SMTP, que es el encargado de realizar el envío y transmisión de nuestros emails desde nuestro servidor de correo hacia el destino. El servidor POP es quien recibe los mensajes en un equipo local mediante el protocolo POP, que almacena en el equipo los mensajes sin dejar copia en el servidor por defecto. Bueno, esto por defecto quiere decir que podemos configurarlo para que deje copia. El servidor IMAP actúa como anfitrión de un servidor de correo, el cual obtiene una copia de correo que hay actualmente en el servidor de correo. El cliente de correo local, Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, Opera Mail, Evolution y otros son el ejemplo de los clientes de correo que corren en nuestros equipos locales y que pueden recibir el correo tanto POP como IMAP. El cliente de correo web, estos son llamados webmail, es decir, software que el cliente de correo que corre remotamente en el servidor, como ya lo mencionamos en ejemplos como
Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera. Todos estos protocolos utilizan el protocolo IMAP para mostrar sus mensajes. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.